y no deberían tener inconveniente. Bueno, vamos a empezar con la definición de balanza de pagos, ¿sí? Balanza de pagos es un registro sistemático de todas las transacciones económicas que realizan residentes de un país con residentes del resto del mundo en un periodo determinado. Generalmente es un año, pero puede ser otro lapso de tiempo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos vamos a registrar transacciones entre un residente y un no residente, con lo cual es fundamental tener en claro cuál es el concepto de residencia en materia de balanza de pagos, que es un criterio totalmente diferente al de nacionalidad, que eso también se presta para bastantes confusiones a veces en los exámenes. Entonces, ¿cuál es el concepto de residencia en materia de balanza de pagos? Se tiene en cuenta, tanto para personas humanas como para personas jurídicas, o sea, empresas, sociedades, que tengan su centro principal de actividades en el país. ¿Qué significa esto, por ejemplo, en una persona humana? Vamos a suponer el caso de Messi. Messi juega en Barcelona, vive en Barcelona, sus hijos van a la escuela en Barcelona, entonces el concepto de residencia es en España, ¿sí? Según balanza de pagos, ¿sí? Más allá de que su nacionalidad sea ser argentino, ¿sí? Tiene su centro principal de actividades en ese país, aunque se venga algunos meses a la Argentina a visitar a la familia o vacaciones por otros lugares. Y en las empresas pasa lo mismo, su centro principal de actividades tiene que estar en el país. Entonces, por ejemplo, para clarificar, las sucursales de McDonald's que hay en Capital Federal, si bien obviamente tienen su casa matriz en el exterior y el aporte, o sea, la inversión es extranjera, los dueños, digamos, de la empresa McDonald's no son residentes, pero por ejemplo la sucursal que hay en la Avenida Santa Fe alquila un local en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, paga la luz, paga el gas, contrata a su personal. Entonces, esa unidad de negocio es considerada residente local. Por lo tanto, cuando envíe utilidades a la casa matriz, va a ser una operación entre un residente, que sería esta sucursal local, y un no residente, que sería la casa matriz del exterior, ¿sí? Siempre lo que tenemos que ver es el centro principal de actividades de la persona o de la empresa, dónde está. Ese es el primer punto. Cuando ustedes tengan que registrar operaciones o se les pida si una operación está bien registrada o algún verdadero o falso, lo primero que tienen que ver es que la operación sea entre un residente local y un residente del resto del mundo. Si se les dice que un chileno que vive en Chile desde su nacimiento compró un tractor a una empresa brasilera, esa es una operación entre no residentes. Listo, no se registra en balanza de pagos. Lo mismo cuando se trata de una operación entre residentes, ¿sí? Si yo le compro un auto a mi vecino, no, eso no se registra. Sí. Perdón, una amiga está intentando entrar y dice que no la aceptan, ¿puede ser? Ay, a ver, para que me fijo, me van apareciendo, pero... Perdón que te interrumpí, pero justo me No, mandó. perfecto. Igual ustedes interrumpan, pregunten, yo no tengo problema de volver a explicarlo. Me van apareciendo... ¿Este power lo vas a subir después? Sí, este power lo voy a subir. Igual es bastante escaso, pero bueno, por ahí le sirve para orientarse o por ahí para rever los conceptos. No me aparece. Genial, gracias. En espera, a ver acá. No me aparece nadie en espera. Bueno, entonces le digo que lo vuelva a intentar, tal vez es un problema de ella. Decirle que lo vuelva a intentar y cualquier cosa me avisás. Pero participen, Dale, gracias. y aparte se hace más dinámico, si no es como que por ahí se hace medio pesado todo de mi parte. Dale. Bien, entonces,
Lo que les decía, que tengan bien en claro el concepto de residencia. Si es entre no residentes o entre residentes, ni se preocupen en ver cómo se registra. Esa operación ya saben que no va. Acuérdense la definición. Registro transacciones económicas entre un residente y un no residente en un periodo de tiempo determinado. Otra cuestión también a tener en cuenta es la unidad monetaria de registración. ¿Sí? Yo la balanza de pagos la voy a registrar en dólares estadounidenses. ¿Sí? Cuando una empresa local realiza una exportación o una importación, vamos a suponer que compramos algún bien en el exterior, no le pagamos con pesos, ¿sí? Pagamos en moneda extranjera. Entonces, todas las balanzas de pagos de los países se registran en dólares estadounidenses, que es una de las divisas más fuertes a nivel mundial. Y a su vez también para la comparabilidad, si yo comparo diferentes balanzas de pagos de economías distintas. El método de registración que se utiliza en balanza de pagos es el método de la partida doble, con lo cual cada operación va a ir asentada con un débito y un crédito, ¿sí? Va a balancear, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos y demás. Ahí me aparecen y voy admitiendo, cualquier cosa me avisan, porque ya veo que por ahí no aparece. El principio básico de contabilización es el del devengado, ¿sí? También después se los voy a mostrar con un ejemplo. Entonces hay un ítem en balanza de pagos que son los intereses. Entonces puede decir, se devengaron intereses por $10.000 y no se pagaron, no importa que no se pagaron, después veremos dónde reflejamos la contrapartida, pero ya al estar devengado lo registramos, ¿sí? Porque va por ese método. Bien. Y a su vez tenemos la estructura de la balanza de pagos. Yo lo que quiero hacer especial referencia hoy, para que a ustedes les sirva en la clase de mañana, que van a ver ejercicios, es que vean bien cómo se estructura la balanza, cuáles son sus componentes, qué registramos en cada uno de los rubros de la balanza de pagos. Yo acá armé una balanza de pagos como para que ustedes puedan, si quieren, como yo esto lo voy a subir, no lo copien, pero sí anoten lo que va incluido en cada uno de los rubros. Fíjense que tenemos una parte de la balanza de pagos que se llama cuenta corriente, otra parte de la balanza de pagos que se llama cuenta capital y financiera, y otra parte que se llama variación de reservas internacionales. Ahora vamos a ver en detenimiento cada una. Van a ver que acá dice errores u omisiones. En realidad esta es una partida de ajuste. En los ejercicios que veamos nosotros no la van a utilizar porque no vamos a tener, digamos, errores u omisiones, pero en la realidad hay algunas partidas que se estiman, hay algunas partidas que por ahí, por determinado motivo, se omite la registración, pero ingresan esos dólares. Entonces es una partida de ajuste, porque vamos a ver más adelante que el saldo del ABP nos tiene que dar igual a 0, ¿sí? Pero es una partida que va separada y es de ajuste, ¿sí? Entonces vamos a hacer especial hincapié en la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera y el impacto en la variación de reservas internacionales. La cuenta corriente está compuesta por 4 rubros principales, que es la balanza mercancías, la balanza servicios, rentas y transacciones unilaterales. La suma de estos 4 saldos, de balanza mercancías, balanza servicios, rentas y transacciones unilaterales, me da el saldo de la cuenta corriente. Dentro de la balanza mercancías, lo que vamos a registrar son las exportaciones de bienes, o sea, la venta de bienes que nuestro país realiza al resto del mundo, ¿sí? Esto lo registramos en exportación de bienes. Y en importación de bienes
la adquisición de bienes del resto del mundo por parte de residentes locales. Algo importante que ya lo quiero introducir para que lo vayan internalizando es la metodología de registración. A veces se les complica mucho los signos o qué significa. Cuando nosotros hagamos una registración en cuenta corriente, vamos a registrar con signo positivo toda aquella operación que implique un ingreso de divisas a nuestro país. Entonces, por ejemplo, una exportación de bienes, yo vendo 1000 toneladas de maíz al exterior, esa exportación de maíz, ¿qué me va a implicar? Una entrada de divisas, porque me van a tener que pagar esa mercadería. Entonces, las exportaciones de bienes siempre las vamos a registrar en cuenta corriente, en balanza mercancías, con signo positivo. Y vamos a registrar con signo negativo en la cuenta corriente todas aquellas operaciones que impliquen o signifiquen una salida de divisas de nuestro país al resto del mundo. El caso contrario, yo importo un automóvil del exterior. Entonces, en ese caso, esa importación significa una fuga de divisas de un residente hacia el resto del mundo. Entonces, las importaciones de bienes las voy a registrar con signo negativo. De la diferencia entre exportaciones de bienes e importaciones de bienes, voy a obtener el saldo de la balanza mercancías. Si me da positivo, obviamente implica que las exportaciones superan a las importaciones, y también me puede dar negativo, cuando las importaciones de bienes sean mayores a las exportaciones de bienes. O nulo si son exactamente de la misma cuantía. Después tenemos la balanza servicios, que opera de la misma manera que la balanza mercancías, pero a diferencia de exportación e importación de bienes, yo voy a registrar acá todo lo que sea exportación o importación de servicios. ¿Qué iría dentro de servicios? Todo lo que es servicios de seguro, de telecomunicaciones, y un rubro representativo de esta balanza son los gastos de turismo, ¿sí? Lo que es gasto de turismo se refleja dentro de la balanza servicios. ¿Qué sería una exportación de servicios? Cuando residentes locales vacacionan en el resto del mundo, efectúan gastos en hotelería, en restaurante, en regalos, en traslados dentro del país al que están visitando. Entonces, todas esas erogaciones serían una importación de servicio y representan un gasto de divisas que hacen residentes locales en el exterior, representan una salida de dólares. Entonces va con signo negativo. Y lo contrario es cuando turistas extranjeros vienen al país. Esos gastos van a ser una exportación de servicios. Y acá lo mismo, de la diferencia entre exportaciones e importaciones de servicios, surge el saldo de la balanza de servicios, que también puede ser negativo, positivo o nulo, depende de las magnitudes de los valores de exportación o importación de servicios. Pasamos al tercer rubro, que son las rentas, y dentro de el saldo de rentas va a ser la sumatoria del saldo de rentas de la inversión más el saldo de otras rentas, ¿sí? Tiene como dos subrubros, rentas. En rentas de la inversión vamos a tener el saldo que resulte de intereses más utilidades y dividendos. Y acá lo que tendrían que anotar es que tenemos tanto intereses ganados o cobrados y cedidos o perdidos, y lo mismo con utilidades y dividendos. Utilidades y dividendos ganadas, utilidades y dividendos perdidas. De ahí que el saldo de intereses puede también quedar positivo, negativo o nulo, lo mismo que utilidades y dividendos. Por ejemplo, en el tema de los intereses, recuerden que es por el método del devengado,
vamos a suponer que se devengan $10.000 de intereses de la deuda pública. Entonces, en ese caso, esos intereses son intereses cedidos o perdidos, y como implican una erogación de divisas del país hacia el resto del mundo, van a ir con signo negativo. Puede ser que se abonen o puede ser que se adeuden. Después veremos cuál va a ser la contrapartida. Pero esos intereses que se devengan en contra, digamos, de nuestro país y a favor del resto del mundo, son intereses que van con signo negativo. Con utilidades y dividendos pasa un criterio parecido, ¿sí? Vamos a suponer que, volviendo al ejemplo de la sucursal de McDonald's de Buenos Aires, si esa sucursal genera utilidades, esas utilidades van a ser cedidas o ganadas. ¿Qué van a implicar? Van a implicar una fuga de dólares de nuestro país a la casa matriz, al resto del mundo. Entonces, esas utilidades y dividendos van a ir con signo negativo. Ahora, si un residente que compró una empresa extranjera y esa empresa genera utilidades, esas utilidades generadas van a ser utilidades ganadas y van a implicar un ingreso de divisas a nuestro país y van a ir con signo positivo. Cualquier duda me van preguntando. Y después tenemos otro subrubro que es otras rentas dentro de rentas, que va cualquier otra renta que no sea ni interés, ni utilidad, ni dividendos. Por ejemplo, lo que podría ir en otra renta, vamos a suponer que a mí me convocan de la Universidad de Harvard para dar una clase de macroeconomía, ¿sí? Entonces, el honorario que a mí me paguen por el dictado de esa clase va a representar un ingreso de divisas a nuestro país, entonces va a ser otra renta positiva. Si nosotros convocamos a algún profesor de la Universidad de Harvard, residente de Estados Unidos, a dar una clase acá en la UNOVA, lo que le paguen a ese docente va a implicar una fuga de divisas de nuestro país al resto del mundo y va a estar dentro de otras rentas, pero con signo negativo. Y cualquier otra renta la incluimos en este subrubro. Y prestamos atención al signo atendiendo a lo que les decía, según implique una entrada o una salida de divisas a nuestro país. Y por último, el último rubro de cuenta corriente es transacciones unilaterales o transacciones corrientes o transferencias corrientes, que la particularidad que tiene este rubro es que son operaciones que no tienen una contraprestación. Nosotros hasta acá, si exportamos un bien, se vende un bien y se adquiere un derecho de cobro o divisas que me pagan por ese bien, ¿sí? Si yo recibo un interés es porque presté dinero al exterior. Pero en las transacciones unilaterales justamente se da el caso que no hay una contraprestación, que justamente es unilateral. El ejemplo típico son las jubilaciones y pensiones. Vamos a suponer que algún abuelo de ustedes vivió toda su vida, o sea, trabajó en nuestro país, cobra una jubilación y en algún momento de su vida decidió ir a radicarse a España, por ejemplo. Entonces, ese abuelo, aunque es argentino, es residente del resto del mundo, es residente español, porque vive ahí, hace sus compras ahí, tiene pensado a futuro quedarse a vivir ahí. Entonces, en ese caso, esa jubilación que cobra del gobierno argentino, que es un residente local, se le abona a un no residente, que es este abuelo, es una transacción unilateral que se registra con signo negativo en transacciones unilaterales. Otro ejemplo es una donación que hace un país a otro, ¿sí? Si nosotros recibimos una donación de otro país, la vamos a registrar con signo positivo. Si realizamos una donación a otro país, con signo negativo. Y acá también algo, justo un ítem que se presta a confusión, cuando la donación es en dinero, no hay inconveniente. Pero cuando la donación es en bienes,
Vamos a suponer que lo que nosotros donamos al exterior son colchones para gente inundada de determinado país. Entonces, registramos en transacción unilateral con signo negativo, porque esa donación implica salida, pero en vez de registrarla como contrapartida en reservas, porque lo que donamos es dólares, acá como lo que donamos son bienes que pasan por aduana, lo registramos en balanza mercancías, ¿sí? Como una exportación de bienes, solo que en lugar de cobrarla, la hacemos de manera gratuita. Una vez... Profe, Sí. pero ¿qué contraprestación tendría ahí si iría en balanza de mercancías? En realidad no tiene ninguna contraprestación, o sea, es unilateral. Yo regalo esos colchones. Por ejemplo, si yo vendo, yo tengo una fábrica de colchones, y vendo $10.000 de colchones al exterior, yo eso lo registro, exportación de bienes más $10.000, y en variación de reservas, esos $10.000, digamos, que me aumentan, digamos, mis reservas. Eso sería si yo hago una venta de los colchones. Ahora, si yo dono los colchones, los regalo, mi empresa decide donar $10.000 en colchones para los inundados de una determinada economía, yo el método de registración es por partida doble, ¿sí? Entonces, Sí. yo voy a tener una transacción unilateral que va a ser signo menos esos 10.000, pero no voy a recibir nada por eso, porque los estoy regalando. Pero todo lo que es bienes pasa por aduana. Entonces mi contrapartida es que sale por aduana como exportación más los 10.000. Es el método que se utiliza en todas las economías, porque esos colchones, yo para poder donarlos o poder venderlos, tengo que hacerlos pasar por aduana, no puedo hacerlos pasar por otra vía. Entonces, lo que es donación de bienes va en transacción unilateral y en exportación o importación según lo recibamos o lo mandamos. Es justo el caso especial, por eso les hice especial mención, porque es un error bastante frecuente. Por ahí lo hacen impactar con reservas, no entra ni sale divisa, porque es en bienes. Eso es lo que tienen que tener en cuenta nada más. Sí, gracias. No, de nada. Entonces, dentro de la cuenta corriente, sumamos ahora el saldo de balanza mercancías, balanza servicios, rentas y otras rentas, y obtenemos el saldo de la cuenta corriente. Ahora vamos a pasar a la cuenta capital y financiera. La cuenta capital y financiera, lo que yo voy a registrar dentro de esta cuenta son las variaciones de activos y o pasivos con el exterior. Por ejemplo, si un residente compra un inmueble en el resto del mundo. O si el gobierno provincial recibe un préstamo de un no residente. ¿Sí? Todo lo que es activo y o pasivo con el exterior, obviamente. Recuerden que cuando es operación entre residentes o entre no residentes, no lo registramos en balanza de pagos. Acá fíjense que tenemos una división en tres sectores: sector privado no financiero, sector público no financiero y sector financiero. Entonces, si esta variación de activo y o pasivo la realiza alguna empresa o algún particular local, siempre vamos a mirar la residencia del local, ¿sí? Si el local vamos a suponer que es una empresa, vamos a registrar esa operación en sector privado no financiero. En sector público no financiero van a estar incluidos todos los estratos de gobierno, ya sea gobierno nacional, gobierno provincial o gobierno municipal, ¿sí? Si el gobierno de la provincia de Córdoba solicita un préstamo en un banco del exterior, esa operación va a ir en sector público no financiero. Y en sector financiero irían todas las entidades financieras, ¿sí? Las operaciones que hagan entidades financieras locales
con el exterior. Si se llega a cortar, volvemos a entrar con la misma clave, todo igual, por las dudas, porque en cualquier momento por ahí se nos va a cortar. Entonces, yo les decía, en cuenta corriente, nosotros mirábamos a ver si significaba o implicaba un ingreso o salida de divisas. Acá la mecánica de registración en cuenta capital y financiera es ver si implica un aumento o disminución de activo y o pasivo. Pero en definitiva la esencia es la misma, si implica ingreso o salida de divisas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a registrar con signo positivo en cuenta capital y financiera todo aumento de pasivo y o disminución de activos con el exterior. Lo repito para que tomen nota. Todo aumento de pasivos y o disminución de activos con el exterior lo vamos a registrar con signo positivo. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un residente local compra un departamento en Miami, ¿sí? Fíjense que lo que es bienes de autos, cereales y demás iba por cuenta corriente, pero cuando son inmuebles ya va por cuenta capital y financiera. Entonces, es una operación entre un residente y un no residente, y en definitiva, esa operación, ¿qué implica? Un aumento de activos, bueno, les puse el ejemplo contrario, van a registrar con signo positivo, como les dije, aumento de pasivo y o reducción de activos, y van a registrar con signo negativo en cuenta capital y financiera toda operación que implique una disminución de pasivos y o aumento de activos con el exterior. Yo justo el ejemplo que les di es un aumento de activos con el exterior. ¿Por qué? Porque un residente local aumenta sus activos en el exterior. Tiene más inmuebles que están en el resto del mundo, son propiedad de residente. Entonces eso lo vamos a registrar con un signo negativo, porque es un aumento de activos con el exterior. Pero en definitiva, ¿qué implica? Una salida de divisas, porque ese departamento se pactará a plazo, se pagará de contado, no interesa, pero me implica, en última instancia, una salida de divisas del país hacia el resto del mundo. Y en el caso que yo les decía primero, por ejemplo, un aumento de pasivos y o disminución de activos que va con signo positivo, podría ser la solicitud de un préstamo de un residente al exterior, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno solicita un préstamo y le es otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es un aumento de pasivos con el exterior, porque obviamente que ese préstamo lo vamos a tener que devolver, pero ¿qué implica? Un ingreso de divisas, porque me van a mandar el valor del préstamo acordado, ¿sí? Entonces, en cuenta capital y financiera, registramos teniendo en cuenta esto, si es variación de activo y o pasivo con el exterior y teniendo en cuenta esa simbología que les dije. Bueno, en errores y omisiones no me voy a detener porque es una partida de ajuste y lo tienen que saber porque forma parte de la balanza, pero no lo vamos a necesitar nosotros en los ejercicios. Y por último, tenemos el último ítem que es variación de reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Son todos los activos externos en poder de las autoridades monetarias locales que tienen a su disposición para financiar operaciones de la balanza de pagos o para influir en el tipo de cambio del dólar y demás, ¿sí? Son dólares, oro monetario, euros, depósitos en moneda extranjera que pueda tener el Banco Central en entidades tanto del país como del exterior, ¿sí? Y este valor que va en variación de reservas no es el stock de reservas que tiene nuestro país, ¿sí? Fíjense que acá dice variación de reservas internacionales. Yo les decía que nosotros hacemos, por ejemplo, calculamos la balanza de pagos para un año, ¿sí? La balanza de pagos de Argentina para el 2019.
Entonces, el importe que me dé en variación de reservas, lo que me va a dar es en cuánto variaron las reservas del país en ese periodo, en cuánto subieron las reservas, si es que subieron, o en cuánto disminuyeron las reservas, si es que mermaron las reservas con respecto al periodo anterior. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahí mañana con los ejercicios, igual ahora vamos a pensar un par de ejemplos, a ver cómo registramos, por ahí lo van a entender mejor, pero en principio ya con que sepan cómo es la estructura y qué registramos en cada lugar, ya es positivo. ¿Ninguna duda entonces hasta acá? Bueno. No, se van entendiendo bien. Bárbaro. Es un tema que en general cuesta, pero si se entienden cuestiones básicas, se les va a simplificar un montón. Bueno, definición vimos, concepto de residencia vimos. Bueno, esto vimos todo. Ahora entonces por ahí lo que vamos a pensar un poco es algún ejemplo simple, cómo lo registramos por el método de la partida doble, y con este tema del tratamiento especial para determinados ítems, que ya alguno vimos, pero vamos a ver algún otro ejemplo. Entonces vamos a pensar alguna operación, ¿sí? Vamos a pensar la operación que yo les decía de que un residente compra un departamento en Miami a un no residente, ¿sí? Entonces, esta operación la vamos a registrar, ¿sí? Porque es una transacción económica entre un residente y un no residente en el periodo para el que estamos haciendo la balanza. Ahora, ¿esa operación qué implica? ¿Va en cuenta corriente o en cuenta capital y financiera? Pensemos. Vamos a ir descartando. ¿Va en balanza mercancía?